respetable audiencia telemática. Es para mí un gran honor poder expresarme ante tan calificada audiencia. Yo soy un profesor titular de la Universidad de Carabobo. Soy investigador invitado de la Universidad de Cornell, Nueva York, y tengo el honor también de ser invitado como investigador de la Universidad Autónoma de Madrid con este maravilloso grupo de la Cátedra de Psiquiatría y Psicología con los profesores Poveda. Ya desde hace más de 15 años, cuando comenzamos esta relación, a raíz de una tesis sobre el estrés. El estrés, como todos dicen y sabemos, es el estrés, la ansiedad y el miedo es la enfermedad del siglo, porque es quizás el factor de riesgo no tradicional que está incluido en todas las enfermedades. Y por lo tanto, en periodos coyunturales como el que estamos atravesando en este momento a nivel global, el estrés constituye un elemento importantísimo en el pronóstico de problemas como es esta pandemia. Sin más preámbulos, voy a pasar a tratando de seguir las ideas y de tal manera que las ideas me sigan a las palabras. Está demostrado que la especificidad y la sensibilidad de la variedad o la variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, en la evaluación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es autónomo de la corteza cerebral. Es como un sistema nervioso que está en el corazón. Es como que si el corazón tiene razones que la razón no comprende. Esta actividad parasimpática que se puede, este componente parasimpático y el simpático, pero es el parasimpático el más importante, que se ha relacionado más con el estrés mental y la ansiedad. Según el Task Force de la Sociedad Americana Europea de Cardiología y de la Sociedad Americana de Marcapaso y Electrofisiología. Esto es algo ya aceptado. Generalmente es más analizado por el grupo de los psiquiatras y los psicólogos que por el grupo de los cardiólogos. Porque como todos sabemos, siendo yo internista cardiólogo, nosotros nos ocupamos más hacia la parte del infarto, las coronarias, la onda T, las trombosis, las arritmias, pero la parte psicológica se ha delegado a los psiquiatras y a los psicólogos, de tal manera que hay conductas generales como por ejemplo ya establecidas. Todo paciente que sufre una crisis coronaria o que tenga una enfermedad cardiovascular tiene que tener una evaluación por un psiquiatra o un psicólogo. Porque si no se mejora una cosa, si no se mejora el miedo y el estrés y la ansiedad, no se va a mejorar el problema coronario. En nuestro grupo hemos tenido la suerte de introducir y encontrar un método simple y práctico para determinar en el terreno y utilizando un electrodo basado en fotopletismografía que permite hacer la medida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que traduce el tono parasimpático, que a su vez traduce el estrés cardiovascular. Fíjense ustedes en esta lámina, aquí tenemos a la izquierda, tenemos un horrible HRV chart, que es digamos el registro de la
variabilidad de la frecuencia cardíaca en inglés de un electrocardiograma de 24 horas o un Holter, donde se dan las diferentes, en 24 horas se dan las diferentes variables por hora de la frecuencia cardíaca. Cuando baja, cuando sube, cuando se mantiene. Y si ustedes ven, es algo complicado para leer. Y tiene otro problema, que no, es difícil determinar los problemas puntuales. Por ejemplo, ¿a qué hora del día esa persona tuvo un problema emocional que le pudo haber causado un estrés o un miedo? Es difícil localizar en cada una de esas rayitas que representan, cada rayita presenta un latido cardíaco. Entonces, este uso del electrocardiograma continuo en 24 horas, y a veces se pudiera llevar hasta una semana, que ha sido el método tradicional para determinar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y por lo tanto el estrés, en el uso de eventos específicos, por ejemplo, en el deporte, en la realidad virtual, como lo estamos haciendo ahora como pioneros, en las competencias de tenis, de natación, en el atletismo, y como ya lo había expresado Natalia magistralmente, en algunos casos que se presentaban con problemas médicos, de fisioterapia, de fobias, resultaba un problema. ¿Por qué? Porque estos electrodos tradicionales de un electrocardiograma de Holter están fijos, son múltiples electrodos fijos en la piel, y estos electrodos se sudan, se caen, se pierde la señal. Entonces, por lo tanto, este método que no deja tener su importancia cuando el paciente está encamado, cuando el paciente está activo, no resulta práctico, resulta engorroso. Por eso la introducción de nosotros, o digamos la suerte que tuvimos nosotros, pues en nuestro grupo, es conseguir este electrodo, que ustedes lo ven aquí. Claro, tendría que quitarme la camisa, que es un Polar fabricado por una compañía que se dedica a fabricar monitoreos de atletas deportivos, y que por pletismografía de color, él detecta la onda R del electrocardiograma, es decir, el PQRST, que es cada latido. Está fijo con una cinta. Por ejemplo, se ha usado en los nadadores, antes de la competencia, durante la competencia, porque se puede usar debajo del agua, y después de la competencia. Por ejemplo, anecdóticamente, hay un trabajo muy importante de esta Universidad de Cataluña, en este momento no, donde ellos determinan que los atletas que van a hacer la competencia, cuando le ponen la cinta y cuando tienen la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tienen el estrés alto, van a perder la competencia en un mayor número de casos. Cuando están tranquilos, van a ganar la competencia. Quiere decir que el estrés antes de la competencia es un condicionante, el miedo. Este electrodo es conseguible en cualquier tienda deportiva. Ayer lo conseguimos, por cierto, aquí en Decathlon con nuestro gran ayudante y el doctor Ferreira. Conseguimos el único que había. Ya tenemos 2, tenemos 3, siempre estamos comprando. Son duraderos. Y lo fabrica la compañía Polar. Es el S8110, como ustedes ven ahí. Esto se conecta a un smartphone donde está la app, se baja la app, y ahí, una vez que eso se registra, toma los datos necesarios para determinar el índice de estrés sin mayor dificultad, y los almacena. También pueden ser almacenados en una nube que baja a la laptop o al electrocardiograma, y uno puede saber cómo esa persona tenía el estrés hace un año, hace 2 años. Fíjense ustedes, en esta fotografía tenemos estamos mostrando, por ejemplo, un atleta de junior de alto rendimiento. Esto lo presentamos en el Congreso Mundial de Cardiología,
y fue aceptado con beneplácito, donde tenemos un atleta aquí con su banda, y lo tenemos antes de la competencia y después de la competencia. Y demostramos que los pacientes que antes de la competencia, o los pacientes no, los individuos, los atletas juniors de alto rendimiento, hicimos una corte como de 20 pacientes, 10 niños y 10 niñas. Cuando ellos estaban antes de la competencia con un estrés bajo, resultaban ser más ganadores. Cuando se les hacía después de la competencia, resultaba que tenían el estrés muy elevado porque habían perdido. De esta manera era una manera de predecir que el estrés y la ansiedad y el miedo eran un condicionante para su victoria. También lo hicimos durante los periodos del entrenamiento, en los cuales ellos están sometidos al mismo número de partidos, al mismo número de estrés físico, y sin embargo, durante el entrenamiento ellos no tenían el miedo si los comparábamos con el día de la competencia. Aquí si nosotros observamos en detalle, no sé si lo pueda poner un poquito más grande, están las subvariables. Eso va a dar una subvariable. Aquí vemos un trazado que cada piquito es una onda R del electrocardiograma. Y vemos abajo, en otras perspectivas, que se pueden también ver lo que se llama el plot o las barras. Las barras son cuando la frecuencia, estas barritas que están aquí, cuando las barritas caen en una sola frecuencia, es una sola barra. Cuando se hace la forma triangular, significa que los latidos son flexibles. El simpático no permite que haya variabilidad, porque el nervio simpático, el sistema simpático, es el que nos prepara para la acción, para el susto. Ta, 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 fijo. En ese momento entra el parasimpático, que es el que relaja. Ta, 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 ta. Eso es lo que hace que los movimientos respiratorios de muchos sistemas de relajación, como el yoga, como la meditación endógena, actúen de una manera especial, porque mediante la respiración hace que el parasimpático se active. Esto se ha logrado también, lo hemos hecho con experimentos anecdóticos con los famosos los gones los cuencos del Himalaya. Hemos sometido personas aquí mismo en la universidad, en la facultad, que tienen alto estrés, una sesión de cuencos del Himalaya, y después que se hacen los cuencos del Himalaya, el estrés desciende significativamente. Voy a decirlo de manera anecdótica. Teníamos un paciente que tenía un estrés, un índice de estrés sumamente elevado, casi que rayaba al límite del 800, una cosa impresionante, y no bajaba con nada, no bajaba con nada. Entonces, a manera de anecdótica, estaba la señora ahí y le propusimos que tuviera un acto amoroso de una relación sexual con su señora, a ver si lográbamos que una unión afectiva de tal magnitud lograra bajar este estrés. La sorpresa fue que bajó en un 50%. Quiere decir que la actividad amorosa, el afecto, que es una de las necesidades existenciales más importantes del hombre, hizo que este señor bajara el estrés a la mitad, a manera de anecdótica. Bueno, aquí seguimos a la próxima. Lo hemos hecho en muchas, lo hemos hecho antes del tenis, después de una sesión de entrenamiento, después del tenis, baja el estrés. La idea de la realidad virtual que nos angustiaba, en este experimento que estamos haciendo en este momento, en la Facultad de Medicina del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cómo va a reaccionar un profesor cuando va a ser sometido a la realidad virtual con fines a poder hacer una docencia de calidad en la crisis de la pandemia en que estamos atravesando? Y ya estamos teniendo algunos resultados. Preliminarmente se ve que los profesores, por lo menos ya llevamos unos 10 casos que hemos analizado el día de ayer, y parece que no varía. Los profesores están preparados para asumir la realidad virtual
sin que haya un disparo del estrés, por lo menos en esta población. Probablemente si concluimos con más datos, eso le eliminaría pues un factor de riesgo. Fíjense ustedes, bueno, entre los métodos que los voy a explicar brevemente, que nos dan las subvariables, hay métodos en el dominio del tiempo y hay métodos en el dominio de la frecuencia. Los dos los da el mismo aparato, el mismo aparatico este. Nosotros utilizamos los métodos del dominio del tiempo porque son los más prácticos. Y aquí les voy a nombrar uno que es el más importante porque es independiente de la respiración. Un investigador de la India publicó un trabajo donde dijo que el RMSSE, o sea, la raíz cuadrada de la desviación estándar entre dos latidos, es independiente de la respiración. Quiere decir con eso que no importa cuán agitada esté la respiración, ese SDNN va a graficar en milisegundos la diferencia entre dos latidos sucesivos. NN son dos latidos sucesivos. Entonces, por ejemplo, esto significa simplemente el PQRS del electrocardiograma. Y entonces tenemos que el RMSSD es uno de los más fidedignos cuando se utilizan las mediciones cortas, porque estamos realizando mediciones entre 2 y 10 segundos. Entre 2 y 10 segundos, no nos interesa más. No vamos a dejar el aparatico las 24 horas porque no nos interesa las 24 horas. Nos interesa es el evento que está ocurriendo. Y también el PNN50, que es el porcentaje de vibración, es una variable importante, el PNN50, que es un índice también que se puede utilizar. Los métodos geométricos no son más que la graficación de lo que estamos hablando. Entonces, si vamos aquí atrás, estos son los métodos geométricos, ¿ves? Es el método de las barras y el método de la dispersión. La dispersión no es más que cada puntico es un latido. Y mientras más alta sea la dispersión, más alto es la variación de la frecuencia cardíaca. Simplemente eso. Cuando está pelotonado, cuando están todos los punticos cerquita y no hay altitud, el índice de la frecuencia cardíaca está sumamente bajo. O sea, el estrés es alto. Hemos visto que a veces se ve como un puño, ni siquiera hay separación. Esa es una manera de complementar, digamos, de manera gráfica, los números estadísticos. Y para terminar, porque no quiero extendernos mucho, porque yo sé que vienen preguntas, sobre todo a Natalia, que hizo una extensa y maravillosa exposición. Esto es algo que nosotros en el otoño pasado estábamos estudiando el estrés de un grupo de personas, generalmente profesores y profesionales, aquí, en mi visita anterior de investigación, porque yo tengo casi 15 años viniendo todos los años invitado, gracias a Dios, pues, a codearme con este tipo de grupo de científicos brillantes. Entonces, fíjense ustedes, en el índice de estrés de estas personas que estaban en el año pasado, ya tenemos aquí a casi 20 casos, el índice de estrés prepandemia, fíjense a qué nivel estaba, menor de 150. Pero cuando hicimos ahora, en el nivel de pandemia, fíjense que está más del 50% aumentado. Aunque lo repitamos, aunque lo dejemos en descanso, ¿qué nos está indicando esto? Y esto es un estudio preliminar que vamos a presentar en la próxima reunión de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática en diciembre. Cuando aumentemos la casuística, ya vemos que la pandemia, la mitad de la pandemia, no es el virus solamente. La mitad de la pandemia es el estrés, el miedo y la ansiedad que está produciendo problemas cardiovasculares como arritmia, como infarto, como crisis coronaria, como ataques coronarios agudos. Tanto es así que en Estados Unidos la Sociedad Americana del Corazón ya ha aceptado
que el aumento proporcionado de las enfermedades cardiovasculares y los ataques coronarios están producidos por el miedo, el estrés y el pánico al virus. Porque todas estas personas que ustedes ven aquí son negativas al PCR y son negativas a los anticuerpos. Ellos no tienen virus. Ellos lo que tienen es miedo al virus. Así que como manera no es que no se prevengan, no es que se no tomen medidas, pero que controlen el miedo a la pandemia, que es tan malo como la pandemia en sí. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir. Le agradezco mucho su tiempo y espero que sigamos en contacto. Cualquier cosa, en el mismo sitio donde está la doctora Natalia Justa y con los profesores Poveda, podemos seguir discutiendo. Si hay alguna pregunta, se las agradezco. Pues muchísimas gracias, José Regino. Es verdaderamente tener aquí a un investigador de lo que es precisamente la psicosomática del corazón, que además de ser profesor invitado pues en la Universidad Autónoma de Madrid, pues lo es también en la Universidad de Cornell en New York, donde pasas también parte de tu tiempo. Muchísimas gracias por darnos esta visión que a la vez es pues tan científica y tan técnica, con perspectivas de aplicabilidad. Si hubiéramos de resumir lo que has dicho, pues está claro que poco menos que si uno quiere llevar una vida sana, pues tiene que hacer ciertos grados de medición en el órgano que como cardiólogo sugieres que es incluso más importante que el cerebro, porque aunque la gente puede tener cerebro y no usarlo, no por ello muere. Pero si las personas no usan correctamente, no usan de manera continua el corazón y el cerebro del corazón, pues el cerebro se queda sin oxígeno y se acabó la